Bienvenidos a nuestra nueva sesión de pensamiento computacional. Esta vez vamos a definir conceptos que lo hemos visto en las clases anteriores, que son de variables, expresiones y condiciones. A ver, ¿qué hemos hecho hasta hoy? En realidad, la primera actividad consistió en ir al sitio Pilas Bloques y ver hasta dónde podían llegar. Ustedes tenían que solucionar problemas y recibían ciertas reglas e instrucciones. Después vimos el concepto de algoritmo, lo cual lo dividimos en tres partes. El input, que son las variables que ingresan al algoritmo. El proceso, que es la resolución o cómo solucionamos nuestro problema. Y el output, que es la solución final. Adicionalmente, hablamos del concepto de árbol de decisión. Este concepto lo vimos, por ejemplo, en el problema de los bichos, ¿cierto? Cuando los clasificábamos, o bien en el ejercicio del cajero automático, en el cual habían dos decisiones, básicamente. Una era cómo le pagábamos los 1.000 pesos que le debíamos al cliente, y la segunda era qué pasaba si el cliente nos terminaba debiendo 5.000 pesos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es formalizar conceptos. ¿Y cuáles son los conceptos que vamos a formalizar? Primero que nada, las variables. A ver, pensemos. ¿Dónde se almacena el input que nosotros le damos al algoritmo? Por ejemplo, ¿de qué año queremos que sea el auto? ¿Cuál es la capacidad del computador que yo quiero comprar? O bien, ¿cuál es el presupuesto que yo tengo para hacer cierta compra? Ese input tiene que ir almacenado en alguna parte. ¿Ya? El resultado también tiene que estar almacenado en alguna parte del computador. Y este resultado no es algo fijo, ¿ya? Puede ser cualquiera de las alternativas que nosotros nos ingresó, por ejemplo, como input a nuestro proceso. Y el proceso puede tener cálculos intermedios, por supuesto, y también nosotros necesitamos almacenar los resultados de cada cálculo intermedio de nuestro proceso. Entonces, todos estos problemas los vamos a solucionar almacenando nuestros datos en variables. ¿Qué es una variable? Bueno, la variable es un espacio en el computador, en la memoria del computador, la cual yo puedo ir modificando, por eso se llama variable. ¿Ya? Y dentro de las variables yo puedo almacenar varias alternativas de datos, ¿ya? Y a esas alternativas le vamos a llamar el tipo de dato. ¿Qué tipos tenemos? Por ejemplo, un dato de tipo lógico. Un dato de tipo lógico significa que esa variable puede tomar solo los valores verdadero o falso, no puede tomar ningún otro valor. Una variable numérica solo aceptará números. Una variable de texto solo aceptará letras, ¿ok? Un conjunto de letras. ¿Qué entendemos por expresiones? Expresiones es el resultado de combinar variables o constantes. Entonces, estas expresiones uno les debe aplicar reglas de precedencia y asociación. Entonces tenemos algunos tipos de expresiones típicas que son, por ejemplo, las de orden, las que nos identifican si las variables tienen algún orden determinado y cumplen ese orden. Por ejemplo, el orden alfabético. Pensando, por ejemplo, en el ejemplo de la compra de un auto, yo podría querer, por ejemplo, no tener restricción vehicular. Para eso, el año de mi vehículo debería ser mayor al 2011. Y esos vehículos son los que cumplen la condición para que yo compre el auto. También pueden ser expresiones aritméticas. Ahí tengo una expresión aritmética, ¿cierto? El doble de x más 1. Aquí un pequeño paréntesis. A diferencia de la matemática, nosotros en computación necesitamos explícitamente que coloquen la multiplicación dentro de las expresiones.
¿ya? Si no va la multiplicación, el compilador en este caso no tiene cómo saber que eso significa una multiplicación. Y también tenemos expresiones lógicas, las cuales van con AND y OR regularmente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo si A igual B y B igual C, y eso ¿para qué lo usamos en clase? Lo usamos para, o lo usaron, para determinar si un triángulo era equilátero. A ver, algunas consideraciones. Primero, hay dos tipos o dos formas de usar el igual. ¿Ah? Uno es la asignación, en que yo digo, mira, el año va a ser 2011. Eso significa que la variable va a almacenar como número el 2011. Y otra es la comparación, en que le digo si el año es igual al 2011. Entonces, ojo, el operador igual, en realidad en computación los diferenciamos por un segundo igual. ¿Ya? Tenemos asignación y comparación. La asignación es para definir el valor de una variable, la comparación es para ver si eso es verdadero o falso. Aquí otra cosa, nosotros recién hablamos del triángulo equilátero y probablemente lo que ustedes dijeron era si A igual B e igual a C. Desde ahora, este caso es imposible de hacer. En realidad es incorrecto esta expresión. ¿Por qué es incorrecta esta expresión? Porque si yo digo si A es igual a B, eso va a dar como resultado verdadero o falso. Entonces lo que estoy haciendo, A igual B, tengo verdadero o falso, y pregunto si verdadero o falso es igual a C. Y C es una dimensión, entonces C nunca va a ser verdadero o falso. Por lo tanto, eso va a ser falso. Y yo no puedo hacer una doble comparación como es ese caso, sino que tengo que hacerla como lo dije en el ejemplo anterior, si A igual B y B igual a C. Del mismo modo, hablamos de las reglas de precedencia y de sucesión. Esas son iguales que las que nosotros usamos en matemáticas, por lo tanto no debiesen tener problema con eso. Y adicionalmente existen variables reservadas que no podemos usar dentro de palabras reservadas que no podemos usar dentro de variables y expresiones. Por ejemplo, yo no puedo usar int porque int significa es un tipo de variable que es entera y yo no puedo poner una variable int ni usar la palabra int dentro de una expresión. No puede haber variable int. Lo mismo para string. A ver, ¿qué otros operadores importantes tenemos que podemos poner en las expresiones? Bueno, tenemos los aritméticos, que son los habituales. Tenemos la potencia. La mayoría de veces la potencia se usa un por. Tenemos la división entera y ahí les puse el resto, que es el porcentaje. ¿Por qué les pongo esto? Porque lo necesitamos para el ejercicio del cajero automático cuando lo implementemos. Tenemos operadores de comparación. Ojo, ahí tenemos, por ejemplo, igual, que es, estamos comparando dos objetos o dos variables, o una variable y una constante. Por ejemplo, si el año es igual a 2011, ¿cierto? Igual 2011. Eso era si el año era igual. Ya. El distinto, que es con una exclamación o bien con un menor mayor. Regularmente es la exclamación igual. Entonces, yo digo si el año, exclamación igual 2011, eso significa si el año es distinto al 2011. Y bueno, mayor, menor, mayor igual, menor igual. También tenemos operadores lógicos, que son básicamente tres: not, and y or. ¿Ya? Not se utiliza también la exclamación. Por eso, en el operador anterior, usábamos exclamación igual para saber distinto.
es decir, no es igual. El AND, hay veces que usamos el AND literal, otras veces que usamos doble ampersand, como aparece en la presentación, y el OR, que ahí lo que usamos es el carácter pipe. Ese palito que hay ahí se le llama el pipe. A ver, y por último tenemos las condiciones. ¿Ya? En nuestro árbol de decisión, cada nivel era una condición. Ahí tenemos una condición tipo que básicamente tiene esa estructura, difiere un poquito de acuerdo a cada lenguaje, pero ¿qué significa? A ver, if significa sí, entonces ahí lo que hacemos es sí y evaluamos una expresión lógica. Esta expresión lógica tiene que dar como resultado verdadero o falso. Entonces, si esa expresión lógica da verdadero, se ejecuta el primer set de instrucciones. Si da falso, se ejecuta el segundo set de instrucciones. Else significa si no. Entonces, básicamente, el cuerpo de nuestra condición es si una condición, si es verdadero hacemos algo, y si no, hacemos otra cosa. ¿Se pueden alinear condiciones? Por supuesto que sí. El árbol de decisión que ustedes hicieron como ejercicios son condiciones anidadas. ¿Puedo incluir una tercera opción dentro de este árbol de decisión? Depende del lenguaje. Regularmente no. ¿Ya? Pero por ejemplo, Python sí lo puede hacer, que lo vamos a ver dentro de los próximos meses, y para ello utiliza la instrucción elif, que es una combinación de if con else. Y también requiere una condición que es una expresión lógica. Ahora vamos a atender sus consultas. Nos vemos en la conferencia del curso.